Cuando mamá lastima, de Rayo Guzmán. Los límites del amor. La recta es del hombre, la curva es de Dios. Antonio Gaudí. Muchos años fingí ser feliz. Durante mucho tiempo demostré ante los demás que no me dolía nada. Me había perdido entre los personajes que inventé para conducirme por la vida con mi máscara de felicidad puesta. La sociedad le pide al ser humano una lista interminable de condiciones para moverse en su seno. Reglas, prejuicios, apariencias, juicios. Si logras aprender a jugar este juego, eres una persona normal. Le ponen el nombre de éxito, prestigio, incluso de bondad. Le llaman ser bueno. Lo primero que te sucede cuando sueltas las ideas de todos para procurarte ideas propias es que te sientes culpable, como si estuvieras traicionando al mundo entero. Sin embargo, lo peor es cuando estas ideas que no te permiten ser tú misma y te fatigan el alma, te las han obsequiado tu mamá. En una sociedad donde la figura de la madre es impoluta, no es bien recibido hablar de los errores. No se debe hablar mal de la madre, porque es pecado, porque el karma te va a perseguir y te va a alcanzar con tus propios hijos. Retorciéndote entre la culpa y el deseo de dejar de sufrir, tienes que aprender a transformar ese lazo que te asfixia en un cordón de seda que, a pesar de que te mantiene unido a ella, no te lastima. Aprendí a fingir ser feliz desde muy pequeña. Por consecuencia, mi madre estuviera feliz. Desde la más tierna infancia, ella me dijo que mis acciones la hacían sentir bien o sentir mal, según fuera el caso. Si hacía lo que ella deseaba, su sonrisa permanecía en mi rostro. Sin embargo, si realizaba algo osado, algo distinto de lo permitido por ella, su semblante se ponía triste, me dejaba de hablar, me ignoraba. Aprendí desde muy pequeña a complacerla y a velar por su felicidad. Ella nunca ha sabido ser madre de hijos que sufren, que tienen sus problemas o que cometen sus errores. Ella sabe ser mamá de hijos buenos, que aciertan y son felices, porque de la forma de vivir y de ser de sus hijos depende su reputación como madre. Se llama Regina Mendiola y fue la hija de en medio, como se le dice, el sándwich de su familia. Hija de padres humildes de origen, mi abuelo Rigoberto era transportista, mi abuela Juana ama de casa. Los abuelos provenían de familias numerosas, de esas donde los hijos mayores crían a los hijos más pequeños. Se casaron jóvenes, como se usaba en aquellos tiempos, y tuvieron 7 hijos. 2 no se lograron y vivieron poco tiempo. Uno murió a los 7 meses y una niña a los 2 años. A la abuela Juana le pasó lo que le pasa a muchas madres. Se la pasan llorando por los hijos muertos y descuidan a los hijos vivos. La pena de perder a 2 de sus vástagos le hizo amargo el carácter y se desentendió de los demás para vivir un calvario perenne. Mi madre nació después de 3 y antes de 3. Siempre fue la de en medio, y quitando a los niños muertos, la dinastía de don Rodrigo y doña Juana quedó de esta manera por orden de nacimiento: Rigoberto, Santiago, Regina, Blanca y Berenice. El niño difunto había nacido entre Roberto y Santiago, y la niña fallecida entre Blanca y Berenice. Así que mi madre Regina siguió siendo el sándwich. Vivía en una casa con 3 habitaciones y con un largo pasillo en el centro que llevaba hasta un patio trasero en donde había gallinas y patos. La casa de los abuelos siempre olía a plantas y a estiércol, porque o entraban las gallinas o se cagaban sobre los sillones de la sala, o llegaba mi abuelo Rigoberto con las botas llenas de excremento de la vaca después de entregar pacas de alfalfa en algún rancho de la región. En una habitación dormían los hombres y en otra las mujeres. La habitación más grande y con baño era la alcoba de los abuelos. Era una casa modesta con paredes descascaradas y muebles viejos. La cocina era el lugar donde se concentraban los quehaceres de la abuela, mientras que las hijas se encargaban de barrer los pasillos, tender la cama y de todas las demás tareas del hogar. Los hombres se iban con el abuelo, quien tenía 2 camionetas de 3 toneladas, con las que salía a buscar fletes en los mercados o negocios de la ciudad. Una familia unida y honorable, con sólidas bases morales donde los roles estaban bien definidos y las ideas sobre el pecado y el castigo habían sido transmitidas a los hijos para protegerlos del mal.
Mi madre siempre fue conciliadora con la familia, a la que no le gustaban los gritos, la que tenía miedo de todo. La abuela, con su carácter amargoso, la convirtió en una niña sendosa y obediente, pero llena de pánico. Aprendió a no dar problemas, a no hacer enojar a su madre y esquivar los golpes del abuelo que cuando perdía los estribos quería resolver todo con coscorrones. Aprendió a interceder por todos y a vivir evitando el conflicto. Le incomoda el cambio. No sabe caminar por la adversidad. La educaron para aparentar ante todos que es feliz, decente y correcta, para conducirse por la vida escondiendo una elevada moral y miedos atroces que le daban. Yo he llegado a la conclusión de que la ignorancia de los abuelos y el fanatismo religioso hicieron de sus hijos seres miedosos y afectivamente enfermos, socialmente y en apariencia personas de bien, hombres y mujeres trabajadoras con familias decentes, alejados de los chismes y siendo ejemplos de la prosperidad. Levantando la alfombra de la historia familiar está el polvo que se ha escondido a lo largo de los años para hacerse crecer y creer a ellos mismos que caminan por la vida pisando suelo limpio. Pero ahí, en ese polvo, están sus raíces de sus obsesiones, las causas de sus debilidades, las adicciones de los nietos, los abortos de las nietas, los actos fraudulentos y tramposos de una de las perversiones sexuales de otros. Ahí, debajo de la alfombra donde nadie lo ve, ahí donde solo alguien con fuerza y agallas se atreve a levantar el tapete y hacer una limpieza profunda. Mi padre conoció a mi mamá en una fiesta. La abuela Juana les permitió a las 3 hermanas que asistieran a los 15 años de la hija de sus comadres. Enfundadas en la moda de los años 70, las 3 hermanas con peinados de salón se dirigieron a disfrutar decentemente de una amena reunión. Al verla tan modosita y bien portada, mi papá de inmediato pensó que se había topado por fin con la virgen anhelada e inmaculada que le había dicho la sociedad que buscara. Se hicieron novios y al cumplir el año del noviazgo le pusieron fecha a la boda y se casaron. Ella tenía 21 y él 22. Mi padre provenía de una familia de 4 hermanos varones que habían sido criados por una madre que enviudó a temprana edad. Una dinastía de hombres que admiraba el valor de la mujer emprendedora por haber tenido de ejemplo una madre trabajadora y valiente en casa. Damián se llamaba mi papá y es un ser adorable. Lo amo con todo el corazón. Damián y Regina se prometieron amor eterno y formaron una familia de 3 hijos. Mauricio el mayor, Susana la del medio, Karina la menor. 2 años de diferencia nos separan uno del otro. Yo, Susana, soy el sándwich, igual que mi mamá. La nuera y la suegra no congeniaron. Esos caracteres tan diferentes se rozaron y sacaron chispas. La abuela Macaria, tan relajada y empoderada, chocó con la fragilidad de mi madre, con su ser perfeccionista y rígido lleno de miedo. Con sus dulces maneras disfrazadas de buena intención, alejó a mi padre de su familia. Lo convenció de que era muy estruendoso y conflictivos esa familia. Lo alejó de su madre y a nosotros de su abuela, a la que visitamos sola 1 o 2 veces por año, para que nosotros creciéramos lejos de las malas ideas y que ella no se perturbara la paz. Mi padre vendía maquinaria agrícola de importación y mi madre dedicada a su hogar. Ese hogar en el que nos crió con miedos, con temor a Dios y al que dirán. Ahí donde yo crecí buscando su aprobación, a toda costa para sentirme buena hija, buen ser humano. Siempre que provocábamos un conflicto, que hacíamos alguna travesura, nos amenazaba con su muerte o con su partida. Un día de estos se levantarán y no me van a encontrar, y a ver qué hacen. Era una de sus frases disciplinarias predilectas. El rol de víctima siempre la ha desempeñado con amabilidad. Como aquí tienen a su sirvienta, que les hace todo lo que me he sacrificado por ustedes y miren cómo me lo pagan. El día que me convierta en un estorbo y en una carga para ustedes, van y me tiran en un asilo. Mis hermanos nos mirábamos angustiados y asustados al imaginar que mi madre nos abandonaría o que un día la encontraríamos muerta a causa de nuestras travesuras. Utilizó el miedo para hacernos obedientes. Con miedo nos hizo aprender a aparentar ser felices y que nuestras vidas eran perfectas. La época que más le agradó en su rol de madre fue cuando éramos pequeños. Nos podía controlar con historias de diablos e infiernos, de castigos y purgatorios. En su amor curtido de ignorancia y fanatismo nos cubrió con un manto protector tejido de buenas intenciones.
Con su amor miedoso nos tomó de la mano y nos llevó por el camino de seres felices. Que la gente no sepa que reprobaste esa materia, Mauricio, van a pensar que eres un tonto, le decía mi hermano, a quien las matemáticas no se le daban. La ropa sucia se lava en casa. No le cuentes a nadie que andamos cortos de dinero, no tienen por qué saberlo. Deberían estar agradecidos de tener una madre como yo, y la mejor y más poderosa. Ahora que llegue tu padre vas a ver. Recibimos con miedo a mi padre. Mi madre, con la ayuda de la abuela Juana, nos configuraron una figura paterna que semejaba un verdugo encapuchado y vengativo, cruel y despiadado, que estaba al acecho de la más mínima de nuestras faltas para dejar caer la hoja afilada de la hacha sobre nuestros cuellos. Más de una vez escuchamos a la abuela Juana decir que a los hijos y a los animales se les educa a golpes, y presumía las tundas que le propinó a sus críos cuando eran pequeños. Así crecimos, meciéndonos entre los brazos de una madre miedosa, escrupulosa, prejuiciosa y víctima que nos alejó durante nuestra infancia de papá, diciéndonos que él venía cansado de trabajar y que no lo molestáramos. No comíamos la sopa sin chistar, hacíamos los deberes y nos encerrábamos en nuestras habitaciones para no hacer ruido, para no dar problemas, para no importunar. La conducta de mi madre ha sido un claroscuro. En su lado de luces se encuentra muy cuerda, su gentileza, su bondad, su orden, su armonía. En su zona oscura están sus miedos, su necesidad de control, su falsa tranquilidad, su dureza. Mi hermano Mauricio creció y se fue lejos de estudiar ingeniería industrial. Mi madre le habla por teléfono cada 2 días para estar al pendiente de él. Yo siento a Mauricio incómodo con esa dinámica, pero no le digo nada. He llegado al punto en mi vida en el que no me meto en la vida de otros para que no se sientan con derecho alguno a meterse en la mía. Mi hermana Karina es diseñadora de modas y vive en Brasil con un profesor de yoga. Están asentados en Río de Janeiro, donde ella encontró un trabajo para una firma reconocida de ropa y su esposo da clases a señoras de prestigio en un club deportivo de aquella ciudad. Karina es la preferida de mi madre. A veces pienso que en mi hermana ve realizados sus ocultos y secretos anhelos de superación, esos anhelos que jamás compartió con nadie, que nunca expresó y que escondió detrás de un discurso amoroso y devoto hacia su rol de madre de tiempo completo. Siempre ha sentido que a través de la vida de mi hermana mi madre encontró una realización propia, idealizando la vida de mi hermana. La considera perfecta y sus diferencias afectivas para con nosotras son obvias. Para mí, las cosas fueron más complicadas. La herencia de sus miedos y la necesidad de aprobación me asfixiaron desde la adolescencia. Me hice rebelde y grosera, la personificación precisa de los seres que desprecian mi madre, de esos que se van al infierno cuando se mueren. Le refutaba todo, cuestionaba sus ideas sobre el diablo y el castigo, incumpliendo sus reglas y aplastando sus principios morales. Me hice de amigas de personas diferentes a nosotros. Lo mismo llegaba a casa acompañada de una niña de alcurnia que de un hippie con cabellos largos. Lo mismo se me veía entrar a una iglesia que a una discoteca de moda. Mi espíritu diferente aspiró el polvo debajo de la alfombra. La soberbia me dio la fuerza para levantar el tapete y sacar la basura que estaba debajo. En nuestros enfrentamientos le llegué a echar en cara a mi madre su falsa moral, su manipulación disfrazada de bondad. Para entonces mi mamá ya no podía ocultar el sol con un dedo, y ya no me tragué el cuento de la familia perfecta. Me di cuenta de que mis hermanos eran ventajosos y abusivos. Supe que el tío Rigo había sido sorprendido robando en una bodega, y que si no es por la intervención del abuelo hubiera ido a parar a la cárcel. Me di cuenta de que el tío Santiago tenía una hija fuera del matrimonio. Me enteré de que la tía Blanca había abortado aconsejada de la abuela Juana, quien prefirió la muerte del producto que el desliz de su hija al verla con un bastardo en brazos. Me di cuenta que la tía Berenice era lesbiana y que por eso usaba el pelo corto y prefería los pantalones que las faldas. La llegué a encontrar besándose con sus novias en un rincón del parque, y se lo dije a mi mamá, quien con una cachetada me hizo tragarme el comentario. Lo que más me dolió es que mi madre prefirió guardar las apariencias que explicarme las cosas. Me plantaba un par de cachetadas y me mandaba a mi cuarto en lugar de reconocer que su familia no era perfecta. Fue en ese tiempo en el que me acerqué mucho a mi papá. Una tarde cualquiera lo fui a buscar a su trabajo y le pedí que me platicara,
que platicara conmigo, que me explicara por qué mi madre seguía empecinada en negar la realidad. Estaba cansada de verla fingir que no pasaba nada, cuando estaba sucediendo todo. Estaba fastidiada de que me exigiera ser perfecta cuando soy humana. Mi padre me abrazó y me dijo que mi madre era como era y que no íbamos a cambiarla, que en el fondo es buena y que me ama, y que le hiciera como él, que le diera por su lado. Tal vez lo que me dijo no fue tan importante o valioso, pero lo más que aprecio es su abrazo, ese contacto cálido con el hombre que durante muchos años había percibido como un ogro. Lo trascendental fue ese vínculo que apareció entre nosotros. Mi madre se dio cuenta de nuestro acercamiento y comenzó a capitalizarlo. Me mandaba a decir las cosas con él para evitar nuestras confrontaciones. Una tarde, por sugerencia de mi padre, le pedí perdón a mamá. Le dije que me disculpara, mis palabras groseras, mi carácter rebelde. Ella solo atinó a decirme que no me preocupara, que una madre perdona a todos sus hijos, pero que dejara de ser como era porque Dios me iba a castigar. Entonces me refugié en la escuela y en el trabajo. Me metí a estudiar comercio internacional y a trabajar en medio tiempo en la agencia de exportaciones. Sin darme cuenta y por inercia comencé a imitar a mi madre, a esconderme de mí misma detrás de la apariencia de una vida trabajadora y correcta. Me puse la máscara de la Susana simpática, aguerrida, fuerte y empoderada. Me dediqué a demostrar a todos que tenía una vida útil y que era feliz. Me enfundé en un rol de la que se resuelve todo, a la que no se le complica nada, de una supermujer. Con maneras diferentes emulé a mi madre con su empeño de aparentar que nada pasaba, que tenía todo bajo control. Terminé mis estudios con honores, conseguí un excelente trabajo con una firma japonesa. Aprendí a hablar 3 idiomas y a vestir con sobriedad, procurando ser lo que los demás esperaban de mí, lo que mi madre esperaba de mí, para sentirme aceptada. Las formas eran diferentes, pero en el fondo el mismo, el miedo, el prejuicio, el temor al que dirán, la necesidad de aprobación, entrenada desde la infancia para esconder lo que pasaba en el fondo y solo mostrar la superficie. Me descubrí un día siendo igual que mi madre. Nunca hablaba de la homosexualidad de mi hermano Mauricio, que vive con su pareja a escondidas de mi madre refundida en su closet lejano, para no matarla de un coraje. Solo contaba que era ingeniero exitoso, que radicaba en otra ciudad y que era muy guapo. Contaba a los demás que mi hermana Karina es una exitosa diseñadora y que vive en el extranjero, pero al igual que mi madre evité mencionar que era amante de un hombre casado, que su profesor de yoga abandonó a su esposa y a sus 2 hijos para irse con ella, y que mi hermana era quien mantenía a su hombre, y se hicieron adictos a la cocaína. De repente un día me descubrí con más forma que fondo. Me sentí vacía, sin sentido. Me miré a un espejo y me encontré con mi mamá. Ese día me impuse el propósito de recuperar mi identidad. Me sentí fatigada de aparentar lo que no soy, de buscar lo que no quiero, de perseguir lo que me lastima. Me di cuenta que tenía que poner límites, límites sanos que separan mi vida de la de mi madre, mi manera de ser de la suya, que nos convierte y nos permite seguir siendo madre e hija sin rencores. Límites sanos que separen nuestras historias personales y que permitan que las ideas de mi madre que me atormentan queden en su mente y no en la mía. Yo no tengo derecho a juzgarla ni a cambiarla, pero sí tengo el derecho a ser yo misma, a generar mis propias ideas y a deshacerme de sus miedos. Que lo que le pertenece a ella se quede en ella y, con respecto, dirigirme hacia la edificación de una personalidad más genuina y más honesta. Renté un departamento y lo decoré a mi gusto. A pesar de que ella me pidió que la llamara a diario, no lo hice. Consideré que una vez cada 2 semanas sería suficiente. Comencé a vestirme como yo quería, me relajé, solté el cuerpo y comencé a disfrutar más mi trabajo, a no sentir miedos ni prisas por llegar a donde no sé. Concebí un Dios amoroso y no un Dios justiciero. Fabriqué pensamientos valientes y positivos que sustituyeron en mi mente las ideas escrupulosas de mi madre. Llevo 2 años de relación con Vicente, un compañero de trabajo. Él ha sido el primero en darse cuenta de mi cambio y le gusta. Dice que me he convertido en una Susana más entera y más auténtica. Cuando no sé generar el cambio desde la voluntad bondadosa, es la adversidad la que lo provoca. En el caso de mi madre así sucedió.
Una tarde recibí una llamada telefónica desde Brasil en el que le informaron que encontraron muerta a mi hermana Karina en su casa. Una sobredosis acabó con su vida, aparentemente exitosa y feliz. Mi madre no pudo esconderse la tragedia de los demás. Después de su caso apareció Internet en las páginas y en los círculos sociales. Mi padre se encargó de todos los trámites para regresar el cuerpo a México, porque mi madre sufrió de una crisis nerviosa que la mandó al hospital. No pudo asistir al velorio de su hija. Cremamos el cuerpo de mi hermana y sus cenizas reposan en un cofre en un depósito en una capilla cercana a la casa. Apenas estaba recuperando a mi madre de su crisis y asimilando su duelo cuando se le apareció mi hermano con su pareja en casa. La muerte de Karina le abrió los ojos a Mauricio. Se dio cuenta de que negar la realidad es vivir una vida a medias y se armó de valor para asumir sus preferencias sexuales ante mis padres. Fue entonces cuando supe que Mauricio se había sincerado con mi papá hacía más de 5 años y que de manera respetuosa y amorosa, él le dijo que era su decisión y era su vida personal, que siempre lo amaría, que no le comentara nada a mi madre para no ocasionarle pena. Aquella petición solo retrasó el momento que no impidió que Mauricio se cansara de fingir ser alguien que no era. Para mí, solo estaba ocurriendo lo consecuente, lo lógico. No se puede tapar el sol con un dedo, ni se puede vivir el presente con ideas añejadas o podridas. No se puede vivir en depresión en nombre del amor. Recuperé mi autonomía amorosa y me desvinculé de mi madre con respeto, conscientemente de que su forma escrupulosa de amar me lastimaba. Disolví sus ideas prejuiciosas y justicieras en el vaso del perdón. Me tomó mucho tiempo, pero estoy convencida de que un perdón demasiado rápido no aliviará a nadie. Si uno se toma su tiempo y le pone decisión y empeño, el perdón se impone por sí mismo. Me parece que un perdón otorgado demasiado pronto a veces es percibido por quien lastima como una absolución, y que si no estableces límites sanos y respetuosos en el momento oportuno, eso se convierte en un juego perpetuo en el que uno daña y el otro perdona, sin que ninguno aprenda algo positivo del dolor ni del agravio. Todos los seres humanos hemos lastimado a alguien en algún momento de nuestras vidas. De manera voluntaria e involuntaria hemos hecho daño. Todos merecemos una oportunidad, pero también todos merecemos establecer sanos en nuestras relaciones afectivas y sobre todo con nuestra madre, quien por habernos dado la vida a veces nos percibe como una extensión de ella misma y no como individuos autónomos y con existencia propia. Una madre no solo nos da vida, nos inyecta sus ideas, nos transmite sus emociones, sus maneras de andar por la vida, y hay algunas, como la mía, se niegan a aceptar a sus hijos viviendo vidas diferentes a las que a ella les enseñaron. Establecer límites con mi madre no significó dejarla de amar, solo busqué una relación más positiva con ella, una relación quizás con más distancia, pero con menos rencor. La adversidad ha sido la mejor maestra para mi madre. Cuando el dolor fue insoportable, se preguntó a sí misma qué era lo que había hecho mal. Fue entonces cuando la vimos salir a la calle sin esconder sus tristezas, cuando la percibimos más honesta y sin aparentar. Hace 2 meses se presentó en mi departamento. No criticó mis muebles ni mi forma de vestir. Por el contrario, reconoció mi buen gusto y se sentó relajada en la sala. He venido a pedirte perdón, Susana, me dijo. Todo lo que ha pasado me ha hecho reaccionar. Quiero que perdones mi falta de cariño, mi forma tan seca de ser contigo. Quiero que me disculpes por compararte con tus hermanos, por dar más importancia a otras personas que a ti, por no confiar en tus capacidades, por pensar que eras tan fuerte que no necesitabas mis brazos, por mi falta de carácter y por transmitirte mis miedos, por juzgarte con dureza en tantas ocasiones, por no defenderte cuando debía haberlo hecho. Perdóname, hija. Me senté enfrente de ella y le di las gracias. Sentirla humana me llenó de gratitud. Prefiero una madre sensible y humana que una madre impoluta. La abracé como nunca antes lo había hecho durante mis 34 años de vida. Perdonar a mamá fue un regalo que le hice a mi corazón, pero que mi madre reconociera sus faltas y me pidiera perdón fue una bendición para mi espíritu. Dicen que el amor de una madre no conoce los límites. A mí me gusta pensar que el amor de una madre es más saludable cuando los conoces. Esos límites configurados con amabilidad, con respeto, con gratitud. Esos límites que con el paso de los años definen donde termina la madre y donde comienza el hijo.
que los convierte en individuos independientes con existencias propias, unidas por un fino cordón espiritual, amoroso, que es irrompible y eterno.